Durante la década de los 40 y los 50, Cuba experimentó un crecimiento económico significativo y mejoras en los estándares de vida que la colocaron entre los países más avanzados de América Latina. La isla disfrutó de una bonanza económica gracias a la industria azucarera, que se convirtió en el motor de la economía cubana, junto con otros sectores como el tabaco y el turismo. La infraestructura del país también vio grandes avances. Por ejemplo, Cuba fue la primera nación de Iberoamérica en tener alumbrado público y ferrocarril. En términos de desarrollo social y cultural, Cuba también destacó en la región. La educación y la salud experimentaron mejoras significativas y la isla se convirtió en un centro de innovación y cultura. La Habana, en particular, era conocida por su vibrante vida nocturna, su arquitectura impresionante y su escena artística floreciente. Claro que esta prosperidad no estaba exenta de problemas. La desigualdad económica y social era evidente y la riqueza no se distribuía equitativamente entre la población. Además, la dependencia económica de la exportación de azúcar hacía al país más vulnerable a las fluctuaciones del mercado mundial. A pesar de estos desafíos, la Cuba prerevolucionaria era recordada por muchos como un periodo de relativa opulencia y avance. La revolución de 1959 marcó un punto de inflexión en la historia de Cuba. Con el triunfo de Fidel Castro y sus seguidores, el país se embarcó en un nuevo camino político y económico que cambiaría su destino para siempre. Fidel Castro, líder de la Revolución cubana, implementó una serie de iniciativas económicas con la intención de transformar a Cuba y su economía. Entre estas, la nacionalización de industrias y la reforma agraria fueron fundamentales. La nacionalización de industrias en Cuba bajo el liderazgo de Fidel Castro fue un proceso que marcó un cambio radical en la estructura económica y social de la isla. Este proceso comenzó poco después del triunfo de la Revolución cubana en 1959, cuando el nuevo gobierno buscó transformar la economía basada en la dependencia de inversiones extranjeras, principalmente estadounidenses, hacia una economía planificada centralmente. El 6 de agosto de 1960 se nacionalizaron las refinerías de petróleo, las empresas de electricidad y teléfonos y 36 centrales azucareros, todo propiedad de compañías norteamericanas. Esta acción fue un paso significativo en la afirmación de la soberanía nacional y una respuesta directa a las políticas agresivas de Estados Unidos que incluían la eliminación de la cuota azucarera y el boicot a la refinación de petróleo procedente de la Unión Soviética. ¿Pero a qué vienen estas políticas agresivas? Lo que sucede es que desde 1934 había un acuerdo comercial entre Cuba y Estados Unidos que establecía la compra de una cuota significativa de azúcar cubano, lo que no solo aseguraba un mercado estable para el producto cubano, sino que también reforzaba la dependencia económica de Cuba hacia Estados Unidos. Esta relación se vio drásticamente alterada cuando en 1960 el gobierno de Estados Unidos decidió reducir y eventualmente eliminar esta cuota. Esta acción fue percibida como un castigo directo a la nueva administración de Fidel Castro, que había comenzado a implementar reformas socialistas y a estrechar lazos con la Unión Soviética. El impacto de la eliminación de la cuota azucarera fue inmediato y severo. Representó una pérdida significativa de los ingresos para la economía cubana, ya que era altamente dependiente a la exportación de azúcar. Además, agravó la ya tensa relación entre Cuba y Estados Unidos, llevando a la isla a buscar nuevos socios comerciales y apoyo económico. Paralelamente, las compañías petroleras estadounidenses que dominaban la refinación de petróleo en Cuba se negaron a procesar el crudo importado de la Unión Soviética. En respuesta, el gobierno cubano nacionalizó las refinerías de petróleo, lo que a su vez provocó represalias adicionales por parte de Estados Unidos. Estas políticas agresivas formaron parte de un bloqueo económico, comercial y financiero más amplio impuesto por Estados Unidos contra Cuba que ha persistido durante décadas. El bloqueo ha tenido consecuencias de largo alcance para la población cubana, limitando el acceso a bienes, tecnología y mercados financieros. El 13 de octubre de 1960, el gobierno cubano extendió la nacionalización a todos los bancos y 383 grandes empresas económicas, consolidando aún más el control estatal sobre los recursos y las industrias claves del país. Estas medidas se tomaron bajo la autoridad legal otorgada al presidente y al primer ministro para dictar resoluciones de nacionalización mediante expropiación forzosa, adjudicando dichos bienes y empresas al pleno dominio del Estado cubano. Fidel Castro y su gobierno justificaron estas acciones como esenciales para la liberación y el desarrollo económico de Cuba, argumentando que era necesario liquidar el residuo del capital financiero estadounidense para defender la economía nacional y promover la independencia económica.
El proceso de nacionalización tuvo profundas implicaciones para la relación entre Cuba y Estados Unidos y afectó a una amplia gama de sectores, incluyendo la industria petrolera, eléctrica, azucarera, bancaria y muchas otras empresas de capital nacional y extranjero. Para finales de 1960, prácticamente todas las compañías extranjeras y las grandes empresas de capital nacional estaban en manos del Estado cubano. La nacionalización en Cuba fue un proceso complejo y multifacético que involucró tanto la expropiación de activos como la transformación de la estructura económica y social del país. Fue un movimiento que decía buscar la independencia económica, la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza, y que desafió las normas establecidas de la política y la economía internacional de la época. La reforma agraria, por otro lado, tenía como objetivo redistribuir la riqueza y reducir las desigualdades, pero también resultó en una disminución de la producción agrícola debido a la falta de incentivos y experiencia en la gestión de las nuevas granjas estatales. Además, la dependencia de la Unión Soviética para el apoyo económico y la exportación de azúcar a precios subsidiados crearon una economía poco diversificada y vulnerable a los cambios geopolíticos, como se evidenció con el colapso de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se disolvió, Cuba perdió su principal socio comercial y fuente de subsidios económicos. Esto provocó un periodo conocido como el Periodo Especial, recordado por una grave crisis económica con escasez de alimentos y energía, una disminución en la calidad de vida y un aumento en las tensiones sociales. La economía cubana se contrajo drásticamente y el gobierno se vio obligado a implementar medidas de austeridad y buscar nuevas relaciones comerciales y fuentes de ingreso. En respuesta, Cuba comenzó a abrirse a otros horizontes y el turismo se convirtió en una de las principales apuestas para revitalizar la economía cubana. El gobierno inició una serie de reformas para atraer visitantes extranjeros, incluyendo la inversión en infraestructura hotelera y la promoción de la rica cultura e historia de la isla. Cuba comenzó a abrirse al capital extranjero, permitiendo la inversión en el sector turístico y la creación de empresas mixtas. Se renovaron y construyeron hoteles, se mejoraron las instalaciones aeroportuarias y se desarrollaron nuevos polos turísticos en zonas de gran belleza natural y valor turístico. La estrategia de promoción turística de Cuba se centró en destacar su clima tropical, sus playas vírgenes, su patrimonio cultural y su seguridad como destino. La música, la danza, el arte y la arquitectura colonial de las ciudades como Habana y Trinidad se convirtieron en puntos focales para atraer turistas. A pesar de los desafíos iniciales como la falta de experiencia en el mercado turístico internacional y las restricciones del embargo estadounidense, Cuba logró un crecimiento significativo en el número de visitantes durante la década de los 90. La isla se promocionó como un destino exótico y asequible, atrayendo principalmente a turistas de Canadá, Europa y América Latina. El impacto del turismo en la economía cubana fue notable. Se convirtió en una de las principales fuentes de divisas, contribuyendo a la recuperación económica del país. El turismo también trajo consigo cambios sociales y culturales, ya que los cubanos se involucraron cada vez más en el sector, ya sea trabajando en hoteles y restaurantes o vendiendo artesanías y servicios a los visitantes. Sin embargo, a pesar de su papel significativo, el turismo por sí solo no ha logrado restaurar completamente la economía cubana. La razón principal de esta insuficiencia radica en la complejidad del entramado económico de la isla, donde el turismo es solo una pieza del rompecabezas. Para comenzar, primero hay que considerar que la economía cubana ha enfrentado desafíos que van más allá del alcance del turismo. Estos incluyen la dependencia de las importaciones, una infraestructura envejecida y la necesidad de diversificación económica. En segundo lugar, aunque el turismo ha proporcionado una fuente vital de divisas, estas ganancias no siempre se han traducido en desarrollo económico sostenible. La industria turística requiere de una inversión significativa en infraestructura, como hoteles, transporte y servicios, que a menudo se deben financiar a través de deuda externa o de inversión extranjera directa. Esto puede llevar a una fuga de capital y a una dependencia de empresas extranjeras, lo que limita los beneficios económicos a largo plazo. Y en tercer lugar, se debe decir que el turismo es susceptible a fluctuaciones externas, como cambios en la economía global, desastres naturales y, como se ha visto recientemente, pandemias. Por ejemplo, durante la pandemia, las restricciones de viaje y los protocolos de salud redujeron drásticamente el número de visitantes a la isla, lo que afectó gravemente a la economía cubana.
Además, el turismo en Cuba ha estado tradicionalmente centrado en el sol y la playa, lo que ha llevado a una oferta turística poco diversificada. Esto ha hecho que la industria sea menos resiliente frente a los cambios en las preferencias de los turistas y las condiciones del mercado. Por otro lado, la infraestructura turística de Cuba, aunque ha mejorado, aún enfrenta desafíos en términos de calidad y capacidad. Y aunque Cuba tiene una fuerza laboral educada, la industria turística requiere de habilidades específicas y un alto nivel de servicio al cliente para competir a nivel internacional. La combinación de medidas como la expropiación de empresas, la falta de flexibilidad en la economía y la dependencia de un solo socio comercial llevaron a la economía cubana a desafíos económicos significativos que aún resuenan en la actualidad.